mismo. Desde luego comprenderéis que los pobres periodistas no entraban en aquel lugar como en el molino. Un ministro tenía en sus manos las llaves de aquel salón de las hespéridos y nadie podía penetrar en él sin la venia de su excelencia. Por eso tenían que ver las rivalidades, los celos y las intrigas. Cuántos gabinetes han sido derribados bajo los más diversos pretextos, pero en el fondo porque todos los hombres de estado tenían la pretensión de reinar en el templo de la danza. No os imaginéis, sin embargo, que todos estos personajes acudían a aquel lugar atraídos por el cebo de los placeres ilícitos. Su intención se limitaba a fomentar un arte eminentemente aristocrático y político. El transcurso de los años es posible que haya hecho cambiar todo esto, porque las aventuras del señorito l'Ambert no datan de la semana pasada. No quiere decir esto, sin embargo, que se remonten a ninguna época antediluviana, pero razones de alta conveniencia impídenme precisar la fecha exacta en que este funcionario ministerial cambió su nariz aguileña por una nariz recta. Por eso he dicho en aquellos tiempos, hablando de una manera vaga como los fabulistas. Contentaos con saber que la acción tiene lugar en cierta época de los anales del mundo, comprendida entre el incendio de Troya por los griegos y el del Palacio de Estío de Pekín por el ejército inglés, dos memorables etapas de la civilización europea. Un contemporáneo y cliente del señorito l'Ambert, el marqués de Ombremule, decía en el café inglés cierta noche: lo que nos distingue del común de los hombres es el fanatismo que sentimos por el baile. La canalla se desvive por la música, se cansa de aplaudir cuando escuchan las óperas de Rossini, de Donizetti y de Aubert. Diríase que 1.000.000 de notas revueltas en sabrosa ensalada tiene un no sé qué que halaga los oídos de esas gentes. Llevan su ridiculez hasta el extremo de cantar ellos mismos con sus roncas y estridentes voces, y la policía les permite que se reúnan en ciertos anfiteatros para destrozar algunas arias. Buen provecho les haga. En cuanto a mí, jamás me detengo a escuchar una ópera. Me contento con mirarla. Voy a ver la parte plástica, que es la única que me divierte, y me marcho después. Mi respetable abuela me ha contado que todas las damas encopetadas de su tiempo solo iban a la ópera atraídas por el baile y no regateaban sus aplausos a los bailadores. Nosotros, a nuestra vez, protegemos a las bailarinas. Maldito el que piense mal. La duquesita de Biétry, joven linda y olvidada, tuvo la debilidad de reprochar a su esposo los hábitos que había aprendido en la ópera. ¿No os da vergüenza de abandonarme en un palco con todos vuestros amigos para correr no sé a dónde? Señora, respondióle él, cuando se tienen fundadas esperanzas de lograr una embajada, ¿no es lo más natural que estudiemos la política? Convenido, pero creo que habrá en París mejores escuelas para ello. Ninguna. Aprended, querida mía, que la danza y la política son hermanas gemelas. El tratar de agradar constantemente, el cortejar al público y tener siempre el ojo fijo sobre el director de orquesta y refrenar su propio semblante y cambiar a cada instante de traje y de color y saltar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y volverse con rapidez y caer nuevamente de pie y sonreír, en fin, con los ojos llenos de lágrimas, ¿no es acaso, dicho en pocas palabras, el programa del baile y la política? La duquesa sonrió, perdonó y se echó un amante. Los grandes señores, como el duque de Biétry, los hombres de estado, como el barón de F., los grandes millonarios, como el diminuto señor St., y los simples notarios, como el héroe de esta historia, codeábanse en el templo de la danza y entre los bastidores del teatro, ante la sencillez e ignorancia de estas 80 ingenuas que componen el cuerpo de baile. Son iguales todos ellos. Se les conoce con el nombre de abonados. Se les sonríe gratuitamente, se cuchichea con ellos en los rincones, se aceptan sus confites y hasta sus diamantes, como galanterías sin consecuencias y que a nada comprometen a las que los reciben. La gente se imagina, sin razón, que es la ópera un mercado de placeres y una escuela de libertinaje. Nada de eso. Se encuentran allí virtudes en mayor número que en ningún otro teatro de París. ¿Por qué?
porque la virtud es allí más apreciada que en ninguna otra parte. ¿No es cosa interesante el estudiar de cerca este pequeño pueblo de jóvenes, casi todas de ellas de humildísima procedencia, y a quienes el talento o la belleza pueden elevar en un momento a las más encumbradas esferas del arte? Muchachitas de 14 a 16 años de edad, la mayor parte de ellas alimentadas con pan seco y con manzanas verdes en una buhardilla de obreros o en la garita de un portero, vienen al teatro con vestidos de tartán y con zapatos viejos, y su primer cuidado es correr a mudarse de traje sin que nadie pueda notarlo. Un cuarto de hora después bajan al templo de la danza esplendorosas, radiantes, cubiertas de seda, de gasa y de flores, todo a costa del Estado, y más brillantes que los ángeles, las hadas y las huríes de nuestros sueños. Los ministros y los príncipes les besan las manos y se manchan sus irreprochables trajes negros con el albayalde que ellas llevan en los brazos. Se recitan a sus oídos madrigales nuevos y viejos que sólo a veces comprenden. Algunas suelen tener talento natural y da gusto hablar con ellas. Estas no duran allí mucho tiempo. Un campanillazo indiscreto llama a las hadas al teatro. La muchedumbre de abonados las acompaña la entrada del escenario, las retiene y entretiene detrás de los bastidores móviles. Hay virtuoso de estos que desafía la caída, las decoraciones, las manchas de petróleo, los quinqués y los más diversos miasmas por el placer de oír murmurar a una vocecita ronca estas encantadoras palabras: ¡Demonio! ¿Cómo me duelen los pies? Levántase el telón y las 80 reinas efímeras mariposean gozosas bajo las ardientes miradas de un público entusiasmado. Cada una de ellas ve, o cree adivinar, 2, 3, 10 adoradores más o menos conocidos. Cuánto disfrutan mientras permanece levantado el telón. Se consideran hermosas, están ataviadas ricamente, ven todos los gemelos fijos en sus personas, sienten la admiración que producen y no tienen que temer los silbidos ni la crítica. Por fin suenan las 12 de la noche y cambia la decoración como en los cuentos de hadas. La Cenicienta sube con su hermana mayor o con su madre hacia las económicas cumbres de Batignolles o de Montmartre. La pobre cojea un poquito, el lodo inmundo salpica sus medias grises. La excelente madre de familia, que ha cifrado sus esperanzas todas en esta querida hija, no cesa durante el camino de inculcarle sabias máximas de moderación y moral. Marcha siempre derecha por el camino de la vida, hija mía, le dice, cuidado con tropezar. Mas, si el implacable destino te tiene deparada esa desgracia, cuida mucho de caer sobre un lecho de rosas. No siempre son escuchados estos prudentes consejos. A veces el corazón puede más que la cabeza y se han visto bailarinas casadas con bailadores. Se dan casos de jóvenes, bellas como la Venus de Anadiomene, renunciar a 100.000 francos en joyas por unirse ante el altar con un empleado de 2.000. Otras abandonan a la suerte el cuidado de su porvenir y labran la desesperación de sus familias. Unas esperan a que llegue el 10 de abril para disponer de su corazón, porque se han jurado a sí mismas a ser juiciosas hasta los 17 años. Otras encuentran un protector de su gusto y no se atreven a confesárselo, temen la venganza de un consejero refrendario que ha jurado matarla y suicidarse enseguida si ama a otro que no sea él. Claro que lo ha dicho en broma, como podréis comprender, pero en este mundo especial se toman las palabras en serio. Qué supina ignorancia y sencillez es la de estas muchachas. Hay quien ha oído disputar a dos jóvenes de 16 años sobre la nobleza de su origen y la categoría social de sus respectivas familias. Miren la impertinente, decía la mayor de ellas, los aretes de su madre son de plata y los de mi padre de oro. Maese Alfredo L'Ambert, después de haber andado mariposeando mucho tiempo de la morena a la rubia, había acabado por prenderse de una linda trigueña de ojos azules. La señorita Victorina Tompam era honesta, como se es generalmente en la ópera, hasta que se deja de serlo, excelentemente educada, por otra parte,
era incapaz de adoptar una resolución extrema